Yeah, yeah. Sí. Hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron como bárbaros salvajes y como indios araucanos, creando un imaginario ante la fe de su rostro, leyendo un acta de trabajo. Se hicieron propietarios que validan como contrato, la firma de un documento. Los acuerdos parlamentarios son palabras que se llevan yendo, pero hoy toman peso nuestro kibú, filosofía. Huewei, a puño y letra en nuestra caligrafía, donde no se cita el interés en nuestra literatura, cronista de la élite, literalmente caricatura. Quisieron marcar precedente con su pluma generosidad. Denunciamos esa historia mal contada y resumida de Valdivia y su carta de Ercilla la Araucana, del jesuita Don Soto Valle y su visión cristiana, donde el estigma de Indio hasta hoy en día se refleja. La vida de pana construida hace el mal que nos aqueja. Time Break, un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Time Break, un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Se desejecuta la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados, fuerzas de pólvora y bala que nos graficaron como inhumanos bajo los pies de la conquista. Bajo ese mismo registro somos los mapuches terroristas, su decreto, su ley, su medio de prensa escrita en defensa de la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos limpió desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para legitimar todo lo nuevo a punta de violencia desde la colonia. Su escrito hasta la época actual nos han escrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica, simbólica, y parte su lectura en forma categórica que llegaron a civilizar con su adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Hay un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Hay un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Reafirmamos con la cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo, su inclinación racial. Tomamos la y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Michela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, el par en un segundo, que a partir de su mirada ya no construye nuestro mundo. Eso es nuestro punto de vista, la forma de intervenir, donde nuestros chiches nos redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores, el antecedente, fuente verídica del mapuche que lleva nuestra gente. Así que aquí mi Wicca no da ferreza a esto, tú utilizas para llenar tu ego, presumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y este back se entendiera. Que nuestra historia parte mucho antes de que el Wicca le escribiera. Hay un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Hay un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Hay un se plasma que de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito, analizamos su teoría, su libro Wicca tiene contenido pero no sabiduría. Belén va y Peñina bien, así es como se está reconstruyendo nuestra historia, con nuestro kibú mapuche y a través de la escritura. Huewei.